Estamos continuando con nuestro tema del lenguaje. Tenemos en la página 55 la estructura de la oración bimembre. Ya vimos que la oración bimembre es la que cuenta con las dos partes, tanto sujeto como predicado. Tenemos una oración acá. Joaquín buceó con un bello pez arcoíris. Para encontrar el sujeto siempre preguntamos al verbo. Primero tenemos que encontrar, o sea, el verbo, buceó. ¿Quién buceó? Joaquín. Entonces ese es el sujeto. Todo lo que resta sería el predicado. También aquí recordamos las oraciones unimembres que solo eran de una o dos palabras, pero que tenían la idea completa. Dice socorro, auxilio, fuego. También podemos ver ahora, dentro del sujeto tenemos el núcleo del sujeto, y también dentro del predicado tenemos un núcleo. Tenemos una oración, mi prima anda en bicicleta. Aquí el sujeto es mi prima. Todo lo que resta es el predicado, anda en bicicleta. Ahora, el núcleo del sujeto, la parte central, digamos, del sujeto, lo importante es el sustantivo o pronombre. En este caso, su núcleo sería solo prima, no mi, solo prima, que es el sustantivo o pronombre. Mientras que del predicado, su núcleo es el verbo. Siempre será el núcleo, el verbo del predicado. En este caso, anda en bicicleta, el verbo es andar. Entonces, ese es el núcleo del predicado. Ya ingresando a nuestro texto tenemos la estructura de la oración, que también nos dice lo que les acabo de explicar. Del sujeto, su núcleo será el sustantivo o pronombre. Del predicado, su núcleo será el verbo. Tenemos un poema para leer, lo vamos a leer. Y de este poema hemos sacado aquí oraciones, donde también hemos separado el sujeto y el predicado. Yo te beso más, mis besos caen en tu faz. Sabemos que faz es sinónimo de cara. Entonces aquí ha separado sujeto, que puede ser, hemos dicho, los pronombres o sustantivos, y el predicado, todo lo que se dice del sujeto. En la página 56 tenemos cómo identificar el sujeto en una oración. Aquí nos dice primero, cuando tenemos una oración cualquiera, identificamos el verbo. Los pescadores echaron sus redes. El verbo es echaron. Ya teniendo el verbo identificado, nos preguntamos, ¿quiénes echaron sus redes? Y la respuesta será el sujeto, los pescadores. Entonces, de esa forma identificamos el sujeto en una oración. Luego, todo lo que resta es el predicado. Aquí tenemos también para identificar, como ya vimos, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Dijimos que es el sustantivo o pronombre. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Es el verbo. Aquí nos dice, ¿qué palabra es más importante de este sujeto? Aquí tenemos una oración. Las fábricas modernas contaminan el aire. El sujeto ya está entre paréntesis, dice las fábricas modernas. Todo esto es el sujeto. Pero, ¿cuál es su núcleo? Hemos dicho que tiene que ser el nombre o pronombre. Entonces, simplemente su núcleo será fábricas. Porque modernas es un adjetivo que le estamos dando a este sustantivo. Así que el núcleo solo es fábricas. Ya en la página 57 tenemos de igual manera que identificar en las oraciones, dice, el sujeto, el predicado y luego el núcleo de ambos, el sujeto y del predicado. A ver, la primera oración. ¿Qué dice? El soldado vigilaba constantemente. El verbo es vigilaba, entonces yo voy a decir, ¿quién vigilaba? El soldado. El soldado sería el sujeto. El soldado, con el artículo más, el soldado. Y su núcleo simplemente sería soldado. En la siguiente aquí ejemplo vamos a hacer, dice, la astuta zorra miró largamente al campesino. ¿Cuál es el sujeto? La astuta zorra, todo eso, la astuta zorra. Y su núcleo simplemente es el nombre, zorra. En el predicado sería miró largamente al campesino. Y su núcleo sería el verbo, que es miró. De igual forma vamos a identificar en estas oraciones que nos da a conocer y nos indica cómo los debemos hacer. Dice anotar el sujeto entre paréntesis, subrayar el predicado y luego encierra a los núcleos de ambos. Entonces eso hacemos. Y continuamos con el último punto que nos dice
identificar aquí cuál es el sujeto, nos está preguntando. Según las características, tenemos que anotar aquí cuál es el sujeto de estos significados. Esa sería la tarea para la siguiente semana, pequeños.